Queremos pedirte que tú te quedes con nosotros y nos ilumines por medio de tu palabra para poder ser instruidos y así ser más efectivos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Bienvenidos, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículos 12 y 13. Y los hermanos les van a entregar el bosquejo que vamos a utilizar para ir punteando los elementos que son importantes para la enseñanza de este día. Dice así la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Hermanos, seguimos en esta enseñanza acerca de la supervisión. Este taller que hemos iniciado desde hace algunos lunes acerca de la capacitación para supervisores, y en esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema del supervisor y la multiplicación celular. Cómo el supervisor garantiza la multiplicación celular dentro de sus sectores. Para hablar acerca de este tema tan importante como lo es la multiplicación, es importante, hermanos, que nos detengamos por un momento a reflexionar sobre la naturaleza de la iglesia primitiva y obviamente el crecimiento que ellos tuvieron en los primeros años de vida de la iglesia. Si nosotros no comprendemos la naturaleza o el ADN de la iglesia del siglo I, difícilmente vamos a llegar a comprender la necesidad de crecer y de multiplicarnos. Es verdad que toda iglesia, en cierta forma, tiene un nivel de organización y de administración. Es decir, las iglesias son organizaciones acreditadas, institucionales, y todo eso, hermanos, de alguna manera lo que hace es tratar la manera de cuidar o de preservar lo que se ha alcanzado. Si algo nosotros, digamos, podemos reconocer como mérito de una organización, es que la organización preserva, administra los logros que se han obtenido. Y es verdad que las iglesias deben de organizarse, pero la organización no debe de sustituir el énfasis fundamental del quehacer de la iglesia. Es decir, que la iglesia, más que una organización institucional, debe de reflejar ser un organismo vivo, y que por ser organismo vivo debe de crecer y debe de multiplicarse. Usted sabe que las diferentes figuras que se utilizan acerca de la naturaleza y de la composición de la iglesia son como, por ejemplo, la de un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y una de las condiciones naturales de todo cuerpo es que éste crece y se multiplica. Y es acá, hermanos y hermanas, donde se vuelve necesario recordar que solamente el crecimiento y la multiplicación es lo que va a preservar la vida dentro del cuerpo. Todos nosotros, obviamente, hermanos,
Pues si estamos acá tenemos un cuerpo, no nos hemos muerto. Pero para que ese cuerpo tenga vida, ese cuerpo comenzó a crecer desde el momento mismo de la concepción hasta pasar por toda la gestación durante los 9 meses. Luego del alumbramiento, hermanos, comienza el crecimiento. Pero usted sabe que en el vientre de la madre lo que hubo fue una organización y una multiplicación de las células que poco a poco le fueron dando crecimiento a ese ser. Luego de la concepción y luego de que la madre dio a luz, ese niño comienza a crecer, comienza a desarrollarse, pero ese crecimiento se debe a la multiplicación celular o al crecimiento del cuerpo mismo. Ese crecimiento es el que garantiza la vida de los seres humanos. Cuando un cuerpo deja de crecer, y eso, hermanos y hermanas, ocurre en realidad en algún momento de nuestra vida, cuando nuestro cuerpo se desarrolló por completo, las células que están dentro de nuestro cuerpo, o las células que conforman nuestro cuerpo, todos los tejidos, los órganos, se encargan de estarse regenerando, renovando. Incluso hasta hace algunos años se creía que las neuronas, una vez morían, ya no se multiplicaban. Y es un debate, hermanos, en la neurociencia hablar acerca de esto, porque se creía que las neuronas, una neurona que dejaba de existir o de funcionar, ya no se regeneraba. Pero hoy se ha descubierto que sí es posible, es decir, que gracias a la regeneración celular eso es posible. Si eso es así en el cuerpo humano, también la iglesia como organismo vivo necesita crecer y multiplicarse. Pero eso solamente es posible cuando las células precisamente cumplen esa función, hermanos, de crecimiento y de multiplicación. Nosotros, hermanos, que tenemos una naturaleza de ser una iglesia celular, es decir, la esencia de la iglesia es una iglesia celular, comprendemos perfectamente cuál es la finalidad de nuestros esfuerzos de evangelización. No es simplemente crecer por crecer. Y es ahí donde yo le decía a usted que es importante que tengamos una perspectiva adecuada del crecimiento. Porque cuando los creyentes hablan o escuchan hablar acerca del crecimiento, pareciera ser que el énfasis de crecer tiene que ver más que todo con el ego de los líderes. Entonces hay personas que creen, no, es que los líderes o los pastores quieren que las iglesias crezcan para ser reconocidos, para tener influencia, para tener renombre. Incluso hay algunos que van más allá y dicen, no, es que los líderes de las congregaciones quieren que las iglesias crezcan porque eso les beneficia a ellos económicamente. Y cosas como esas, hermanos y hermanas, que son atrevimientos de la gente. Porque si bien es cierto, puede ser que algunos dirigentes, algunos ministros tienen como objetivo el crecimiento, gozar de algún nombre, gozar de alguna popularidad entre las personas o beneficiarse ellos de ese crecimiento. Ese no es el sentido de por qué la Biblia establece que las iglesias deben de crecer y de multiplicarse. Entonces, vamos a partir de una verdad. Y la primera verdad que tenemos que señalar es que Dios desea que su iglesia crezca y se multiplique. Dios desea que las iglesias crezcan y se multipliquen saludablemente. Una iglesia que ya no tiene el anhelo, el deseo de crecer y de multiplicarse, es una iglesia que poco a poco está perdiendo la vitalidad de su misión. Acá es donde entonces juegan un papel muy importante los supervisores dentro de esta tarea, porque el supervisor tiene la responsabilidad de cuidar las células que se le han asignado.
Los supervisores tienen la responsabilidad de cuidar a sus equipos, de tal manera que estos vayan creciendo y multiplicándose saludablemente. Acá entonces, hermanos y hermanas, es donde es importante que los supervisores entonces comprendan que su llamado como supervisores es a cuidar esas células que se les han entregado, esos equipos celulares que se les han confiado, para que puedan crecer y multiplicarse saludablemente. Pero para que eso sea posible, los supervisores deben de tener una perspectiva adecuada de cuándo y cómo multiplicarnos, de cuándo y cómo se está creciendo efectivamente. Entonces, lo primero, hermanos, que vamos a decir es que es necesario tener un concepto bíblico y equilibrado acerca de la multiplicación. El propósito de evangelizar y de hacer discípulos por medio de las células es multiplicar a los discípulos. Es decir, multiplicar discípulos que hacen discípulos. Ese es el concepto bíblico, y eso, hermanos y hermanas, lo dejó Jesús tan claramente establecido en aquel pasaje de Mateo capítulo 28, cuando Él dijo que fuéramos por todo el mundo, que anunciáramos las buenas nuevas del Evangelio e hiciéramos de las naciones generaciones de discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos dio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una evidencia de haber recibido su enseñanza. Pero note que Jesús nos está enviando a que vayamos, a que nos multipliquemos, a que crezcamos. Jesús no fue de la idea que nos quedáramos quietos porque el crecimiento iba a venir de manera automática. Jesús no era de la idea de que, bueno, a los que Dios quiera salvar, Él los va a traer al Evangelio. Jesús fue de la idea que fuéramos, que creciéramos, que nos multiplicáramos. Es más, cuando el Señor Jesús habla acerca de la necesidad de llevar fruto, Él dice: en esto se regocija mi Padre, en esto se contenta mi Padre, en que lleven fruto, dice Jesús. Pero no solamente fruto, sino que lleven fruto en abundancia. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros crezcamos. El deseo del Señor es que nos multipliquemos. Entonces, no es una necedad de un pastor o de una iglesia buscar el crecimiento de los discípulos, que la comunidad de discípulos crezca, aumente, y estos reflejen a su vez el carácter de Jesús. Pero para que el crecimiento sea posible, es importante que entendamos que el fin de la evangelización y del discipulado es el crecimiento y la multiplicación. Es decir, hacer de cada persona un discípulo de Jesús. Que hayan más discípulos de Jesús en las colonias, en los trabajos, en los centros de estudio. Y eso habla naturalmente de un crecimiento y de una multiplicación. Porque no se trata solamente de crecer en número de discípulos, sino que se trata que estos discípulos alcanzados se multipliquen alcanzando a otros. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que finalmente va a preservar la vida de la iglesia. Entonces, el sistema celular no se trata de añadir cristianos de otras iglesias a nuestra célula. No se trata, hermanos, que el día sábado que hacemos la reunión vayamos y busquemos a los hermanos de la iglesia tal para que vengan a la célula, o que los hermanos de la otra célula se congreguen con nosotros ese día sábado y así que se vea nutrida la asistencia. Nosotros, hermanos, no debemos de interesarnos en hermanos de otras congregaciones en el sentido de véngase con nosotros, véngase para acá. No se trata de eso. El mundo es tan grande y hay tantas personas que todavía no han conocido de Jesús,
que es importante que vayamos y les evangelicemos. Vayamos y les presentemos el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, no debemos de procurar el crecimiento sobre la base de añadir personas de otras iglesias a nuestra congregación. Se trata de ir a buscar a los amigos. Se trata de ir a evangelizar a los perdidos. Porque como Jesús lo dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino que son los enfermos. Y enfermos, hermanos, de enfermos a enfermos está lleno el mundo. Ellos deben de ser objeto de nuestro interés, porque al alcanzarlos a ellos vamos a crecer. Y si estos reflejan el carácter de Jesús por medio de un discipulado efectivo, ellos también se van a multiplicar alcanzando a otros. Entonces, hermanos, ya no se preocupe por añadir gente de otra iglesia a la célula. Si ellos llegan por su propia iniciativa, pues gloria a Dios, no les cierren las puertas. Pero no ande buscando, hermana Toñita de la iglesia tal, no va a ir a la célula. Deje a la hermana Toñita. Mejor busque a doña Mariita, que no conoce de Jesús, que nunca ha escuchado del Señor. Mejor busque a don Joaquín, que es una persona que nunca ha escuchado del Evangelio. Por eso es que es importante que no hagamos de la célula un mini culto donde solamente el líder es el que interactúa. El líder da la bienvenida, el líder canta, el líder da la enseñanza, el líder da los anuncios, el líder reparte el refrigerio, el líder recoge las ofrendas, el líder despide a la gente, el líder ora para cerrar. Y es el síndrome del miniculto, donde todo se centra en pocas personas, y en este caso en el líder. Usted sabe, hermanos, que en los cultos, en realidad la realización de los cultos está reducido a pocas personas, el que dirige y el que predica. Pero en las células tenemos la facilidad de involucrar a las personas, porque como lo hemos dicho en otra ocasión, el involucramiento de las personas en la célula garantiza la permanencia, la unidad y por consecuencia el discipulado efectivo que se hace con ellos. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el supervisor? El supervisor debe de garantizar que su equipo celular sea fiel a los principios bíblicos del sistema celular. Y esos principios bíblicos, hermanos y hermanas, son los de evangelizar, edificar y confraternizar, con el único objetivo de alcanzar a los amigos. Entonces, los supervisores acá juegan un papel importante, porque vea este pasaje de la Biblia, hermanos, ahí está en sus apuntes. Vea lo que dice este pasaje tan conocido del libro de los Hechos. No dejaban de reunirse. Eso habla de la perseverancia. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Dos cosas: eran perseverantes, convivían, se relacionaban, porque iban al templo y no dejaban de reunirse ni un solo día. Se reunían en las casas, es decir, se relacionaban. Pero también en esa relación dice que compartían la comida con alegría y generosidad. Compartían comida con alegría y generosidad. Es decir, que era un amor activo. Pero vea esto que dice el verso 47. Alabando a Dios. Todo eso era parte de la alabanza a Dios. Y eso generó un resultado entre la gente que los veía, disfrutando de la estimación general del pueblo. Pero por esas cosas que hacían, eso que no dejaban de reunirse, eso que hacían las células, eso que compartían los unos con los otros, llevaban las cargas los unos con los otros,
eso que decía la gente: wow, esta gente no se aburren de ellos. Ellos siempre están unidos, ellos siempre están contentos, ellos siempre comparten. Todo eso generaba un impacto profundo en la gente. Y vea lo que dice la parte final del versículo 47. Y cada día el Señor añadía ese verbo añadir. Habla de crecimiento, habla de multiplicación. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pero ¿qué era lo que producía ese crecimiento y esa multiplicación? Que no dejaban de reunirse, que iban de casa en casa, que compartían con los hermanos y amigos con generosidad y alegría. Es decir, no eran tacaños, no había entre ellos división o separación. Entonces, la multiplicación, hermanos y hermanas, es posible por estos medios. La multiplicación solamente es posible a través de estos medios, a través de la promoción de la unidad. Fíjese esto, hermanos y hermanas, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero la unidad promueve la sobrenaturalidad de la iglesia. Un segundo elemento, entonces, siempre dentro de esto de la multiplicación saludable, entonces es cuando nos multiplicamos, porque la iglesia va creciendo si somos fieles a los principios de la palabra. ¿Cuándo podemos decir ha llegado el momento de multiplicar un grupo celular? Porque Dios desea que crezcamos y Dios desea que nos multipliquemos, pero debemos de saber en qué momento hacerlo. En primer lugar, para dar el paso de la multiplicación, es importante que el supervisor garantice que el núcleo para una nueva célula esté formado. El núcleo, hermanos y hermanas, el núcleo de una célula está conformado, hablando en términos biológicos, por el núcleo y el citoplasma. Esos dos elementos le dan consistencia, le van a ir dando consistencia a un cuerpo, al cuerpo de una célula. El núcleo y el citoplasma. Para que lo entendamos, hermanos, gráficamente, veamos la figura de un huevo. La yema del huevo vendría siendo el núcleo y la clara vendría siendo el citoplasma, que en su conjunto pues dan como resultado el huevo como tal. Pero solamente puede haber una consistencia del huevo si el núcleo está bien formado. Eso, hermanos y hermanas, también ocurre en las células de hogar, en las células de crecimiento. ¿Cuándo podemos proceder a multiplicarnos? Cuando el núcleo de la célula está bien formado. Y tres son los componentes del núcleo de la célula. Número uno, el líder. Número dos, el anfitrión. Y número tres, los cristianos que están mentoreando o discipulando a otras personas. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Porque para nosotros el criterio de multiplicación es, bueno, pero si hay 20, 30 en la célula, ya hay que multiplicar esa célula. Y es verdad que el crecimiento numérico es uno de los criterios para multiplicar la reunión. Pero ¿de qué sirve multiplicar la célula si el núcleo de la célula no está bien formado? Si no hay un líder que vaya a cubrir la nueva célula, si no hay un anfitrión, si no hay cristianos que van a mentorear a los amigos,
Entonces, hermanos supervisores, el criterio numérico no es el único o el mejor criterio para multiplicar una célula. Porque puede ser que una célula esté bien nutrida, numéricamente hablando, y hay más amigos que hermanos, y de hecho que así se trata, de eso se trata. Pero si por ejemplo ese líder no se ha multiplicado, si el anfitrión no se ha multiplicado, y si los cristianos no están mentoreando o no están discipulando a otros, usted puede partir el grupo. Pero si ese nuevo líder que se coloca no tiene la consistencia necesaria, a la vuelta de 6 meses le va a renunciar. Si usted no tiene un anfitrión con características como las que la Biblia describe, a la vuelta de una semana le va a decir: mire, ya no quiero la reunión. Y entonces aquello que suponía que era un crecimiento se vuelve en un retroceso, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, la multiplicación de la célula se logra cuando se cubren esas 3 necesidades: un nuevo líder, un nuevo anfitrión y un par de hermanos que sean colaboradores de ese nuevo líder. De preferencia, lo más recomendable es que si ha llegado el momento de multiplicar la célula, que el nuevo líder quede en la célula madre con el anfitrión, y que el líder que se multiplicó en el nuevo líder vaya a la nueva célula con un par de hermanos, ya teniendo el nuevo anfitrión. Esa es la forma, porque estos hermanos que salen de la célula van a ser como el portador del ADN. Es decir, para multiplicar, hermanos, es importante eso, que dejemos al nuevo líder en la célula madre con el anfitrión, y nosotros nos mudemos a la nueva célula, nosotros que lo formamos. Y alguien puede decir: vaya qué cosa, yo me forcé por este grupo y ahora a mí me toca volver a comenzar de cero. Es que no lo veas en un sentido negativo. Tú has alcanzado un nivel de madurez espiritual que toda tu experiencia, toda tu formación ha sido útil, y es útil para seguirla replicando. Lo mismo ocurre con el caso de multiplicación de supervisores, que eso lo vamos a ver la próxima semana, en la segunda parte del supervisor y la multiplicación celular. Ahorita solo me estoy enfocando en la multiplicación de células. La próxima semana vamos a hablar de la multiplicación de supervisores, de dónde salen. Pero solo le adelanto algo: cuando se multiplica un sector, lo recomendable es que se deje al supervisor nuevo en el sector madre, y el supervisor que formó al nuevo supervisor debe de ir al nuevo sector para comenzar nuevamente. Ese proceso, hermanos y hermanas, es lo que nos va a permitir un crecimiento sin mayores contratiempos. Pero para que esa multiplicación sea consistente, es importante que el supervisor vea que el líder tenga las cualidades, el nuevo líder tenga las cualidades para tomar la célula. Porque puede ser que el líder le diga: mira, hermano, mire qué bonita está la célula, si quiere multipliquémosla ya el otro sábado, y aquí está el nuevo líder y ya tenemos la nueva anfitriona. Pero viene el supervisor y él dice: este es un candidato, pero siento que le falta un poquito más de crecimiento, le falta un poquito más de responsabilidad. Entonces le vamos a dar un poquito más de tiempo. Ahí viene la sagacidad del líder, del supervisor, perdón, para decirle al hermano líder: está bien, hermano, él es un nuevo líder, vamos a darle un par de meses más o el tiempo que sea necesario para dar el siguiente paso. Porque si no, hermanos y hermanas, nos va a pasar lo que le pasó, valga la redundancia, nos va a ocurrir lo que le pasó
a Bernabé y a Saulo. Se recuerda, ¿verdad? Que se llevaron a Juan Marcos porque Bernabé dijo: este ya está listo, vamos a llevarlo a que sea el nuevo ministro. Y llegando a la ciudad de Panfilia, ¿qué pasó? Se rajó Juan Marcos y se regresó nuevamente a Antioquía. Entonces, ¿será que Juan Marcos no era líder? Claro que sí, pero le faltaba un poquito de cocción, vamos a decirlo. Le faltaba que cuajara un poquito más. Entonces el problema es cuando nosotros buscamos a una persona que no ha reunido todas las cualidades espirituales y ya de un solo lo ponemos de líder. Y ya de una sola vez lo ponemos de supervisor. ¿Qué pasa si usted pone un líder que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo? Que por ejemplo usted sabe que es uno de los requisitos para ser líder de la iglesia de acá. Usted puede decir: no, ahí en el camino lo va a buscar, ahí en el camino Dios se lo va a dar. Y el problema es que ni siquiera promovemos reuniones espirituales dentro de los sectores para que esa persona reciba el bautismo. O vamos a orar: vaya, mire hermano, tal día vamos a ir a orar por usted para que reciba el bautismo en el Espíritu. Ni siquiera lo hacemos, simplemente porque estamos en la premura de colocar nuevos líderes y no tenemos, hermanos y hermanas, la delicadeza de ver si esa persona tiene o no las cualidades necesarias para ejercer el cargo. Entonces puede ser que de repente el líder venga y le diga: hermano, este es mi asistente, a este voy a poner de líder. La primera pregunta: hermano, ¿y ya se bautizó él en el Espíritu Santo? ¿Ya tiene el bautismo en agua? No, todavía no. Entonces esperemos, porque si no, hermanos, el crecimiento va a ser un crecimiento espuma. Entonces una multiplicación saludable es cuando existe el núcleo de la célula. ¿Cuál es el núcleo de la célula? Líder, anfitrión y cristianos mentores. En realidad todos los cristianos deberíamos de mentorear. Todos. Ese es el llamado de la Escritura. Y para eso vamos a hablar de eso más adelante. Hagámonos la pregunta: ¿cómo participa el supervisor de células en la multiplicación de su equipo celular? Entonces, lo primero, hermanos, ¿cómo participa el supervisor? El supervisor participa de la multiplicación. Fíjese esto: cuando el supervisor promueve o preserva la unidad de su equipo, siendo fiel a la visión de trabajo. Mire lo que dice este pasaje: todos estaban asombrados. Oiga esto: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y a la par, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y ahí me gusta mucho la totalidad. Todos tenían todo en común. Fíjese que, como estamos hablando de crecimiento, la Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, vea lo que dice Pablo: yo sembré, Apolos, ¿qué dice? Regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces, el único que puede darle crecimiento a la célula, al sector, a una iglesia, es Dios. Pero Dios quiere que crezcamos. O sea, Dios quiere que crezcamos. Pero ¿cómo vamos a crecer? Cuando nosotros como discípulos estimulamos los entornos espirituales para que la vida cristiana se multiplique. Y por eso llamo a su atención, hermanos, ese pasaje.
Dice la Biblia, muchos prodigios, señales se daban en la iglesia. Pero ¿cuál era la característica para que se dieran muchos prodigios y señales? Que todos los creyentes estaban juntos. Que todos los creyentes tenían todo en común. A la pregunta que hacen muchas veces las personas, mire, ¿y qué será que no hay tantas señales como antes? ¿Por qué será que en mi sector no hay crecimiento? ¿Por qué será que en mi sector no hay conversiones? ¿Por qué será que ya no hay candidatos para bautismos? ¿No será que estamos muy divididos, hermanos? ¿No será que cada quien jala para su lado? ¿No será que hay muchas discordias en medio nuestro? Y así el Espíritu Santo no puede derramar de su gloria en medio nuestro. Cuando cada quien jala para su lado, cuando hay enemistades, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones, cuando hay protagonismos, cuando hay actitudes de soberbia, olvídese, no hay crecimiento, porque ya lo dijimos, el crecimiento lo da Dios. Pero Dios habita donde hay unidad. Y como ya se los he dicho, la unidad, hermanos, no significa que todos pensamos igual. La unidad significa que aunque quizás hayan ciertas cosas que yo no comparto, que a mí no me parecen, yo amo y respeto a esa persona. Porque es mayor mi amor por esa persona que la diferencia que puedo tener con ella. Y esto Jesús lo dijo. Oiga esto, Jesús lo dijo. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el supervisor? Promover la unidad de su grupo, promover la unidad de los hermanos, promover la unidad de los hermanos con la iglesia. Tenemos que preservar la unidad. Como participa también el supervisor de células en la multiplicación. Cuando el supervisor se convierte en un referente de pasión y esfuerzo para su equipo celular. El desánimo, hermanos, es contagioso y el desánimo se multiplica. Pero también la pasión y el esfuerzo contrarrestan cualquier forma de apatía. Si el supervisor, por ejemplo, llega con la siguiente actitud: ay, hermanos, qué pesada es la obra de Dios. 10 años de estar aquí en la iglesia y nunca me han reconocido. Nadie valora lo que yo hago. La verdad de las cosas es que no sé si valdrá la pena esto que estamos haciendo. Si el supervisor llega así, con esa actitud, se va a convertir en un apagafuegos. Y de repente va a llegar ahí un hermano: hermano, mire, tengo estos resultados en la célula. Ah, sí, hermano, es que usted está en su primer amor. Yo lo entiendo. Hermano fulanito, y mire, y no va los lunes a la reunión. No, si yo ya conozco todo lo que dice el pastor, yo ya me lo puedo. Yo cursé el seminario allá en 1900, no me acuerdo. Con esa actitud usted se vuelve un apagafuegos. Pero ¿qué pasa si usted llega? Hermano, tengo 25 años de estar sirviendo como líder o como supervisor, y yo he visto la gloria de Dios en todo lo que hago. Ver las personas que llegan a los pies de Cristo, ver cuando las personas son llenadas del poder de Dios. Eso contagia. A mí nunca se me va a olvidar una hermana, la tengo muy presente. Tenía apenas 8 años. La hermana de estatura pequeña, cabello emblanquecido. Le entregaron una célula con 2 hermanas. Esa fue la gran célula.
Y ella pudo haber dicho lo que dijeron otras líderes, otras lideresas, porque era una célula de mujeres, una reunión de mujeres. Otras lideresas que la precedieron dijeron: no, hombre, si esta célula está más muerta que los huesos que hay en el cementerio. Y renunciaban, se desanimaban, porque la anfitriona, a pesar de que era hermana, era un poquito problemática. Pero vino esta hermana, que la tengo muy presente, se ganó a la anfitriona, se comenzó a ganar a las amigas del vecindario. Y miren, hermanos, en una ocasión que se hizo un evento para mujeres en el Cuscatlán, a ella le delegaron solo esa célula, que llenara un bus. Pero esa hermana lo hizo porque su actitud siempre era con una sonrisa. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué bien, hermano, el Señor nos bendice, ¿verdad? Mire, si yo que solo la estoy imitando, todavía me recuerdo de eso. Y es que contagiaba con su gozo, el gozo que Dios da. Siempre esa mujer la veía con una sonrisa, nunca la vi enojada, nunca. Y a pesar, hermanos, que pasó un mal rato en su familia, siempre la vi con el gozo del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud con la gente? Si el supervisor tiene una mala actitud, eso no va a hacer crecer la obra de Dios, eso no va a multiplicar. Porque ¿quién quiere estar en un lugar donde estén con una cara, como dijo alguien, hecha nudo? Nadie, hermano. Pero si el supervisor contagia con visión y de verdad, hermano, de verdad, esa va a ser una persona que va a arrollar, pero con una actitud positiva. En el liderazgo todos experimentamos cierto nivel de desánimo. ¿Qué es supervisor y qué líder es aquel que no se ha desanimado alguna vez? Todos nos hemos desanimado. Pero ahí es donde es importante que entendamos que no estamos solos. Lo que decía el proverbio: hierro con hierro se aguza. Es decir, hierro con hierro se afila. No está solo, hermanos, no está sola. Mire cuántos hermanos tiene acaso alrededor que están batallando igual que usted. Y si Dios los sostiene a ellos, también el Señor los va a sostener a ustedes. Un tercer elemento, que aunque ya lo mencioné, hermanos, el supervisor tiene que ver que el núcleo de las nuevas células sea consistente, que tenga lo que ya mencioné: líder, anfitrión y cristianos mentores que le van a apoyar, o colaboradores. Es verdad que la meta de la evangelización es el crecimiento y la multiplicación, pero eso no debe ser a expensas de sacrificar la calidad por la cantidad. Nuestro énfasis no debe de ser tanto en números, sino en la calidad de cristianos, es decir, en la consistencia que deben de tener. Si la madurez del núcleo de celular no es consistente, lo que va a ocurrir, hermanos, es que cuando usted multiplique esa célula, como no está cuajada bien, eso va a ser un retroceso. Pero también, cuidado, si usted detiene mucho a las personas y dice: no, todavía no está listo. Es cierto que ya lleva 5 años de ser creyente, pero todavía no está listo. Usted los va a marchitar, los va a debilitar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos, hermanos? 3 años. Y a los 3 años los envió. Si Jesús se hubiese estado 1 año más, los arruina. Entonces, hermanos, como supervisores tenemos la enorme responsabilidad de ver: esto ya está listo, ya maduró, démosle. O de ver, todavía está un poco verde este hermano, le falta, no vaya a ser que lo echemos a perder. Es decir, hermanos supervisores deben de tener tacto. Amén, hermanos. Si los creyentes de la célula se enfocan en sí mismos, con el tiempo, usted sabe, se van a volver cristianos inmaduros. Pero la meta del cristianismo es hacer de ellos cristianos maduros. Y la madurez solamente se alcanza por medio de la responsabilidad.
Usted quiere tener hijos maduros, hablo de su familia. Usted quiere tener muchachos maduros, señoritas maduras. Enséñeles a ser responsables. Si usted toda la vida les está cubriendo todas sus necesidades, si usted toda la vida está ahí y no les permite que se den sus trancazos, como dicen, que aprendan de sus caídas, usted va a ser de esos hijos inmaduros, infantiles. Entonces, hermanos, lo mismo ocurre también con el cristiano. No debemos de acelerar las cosas, pero tampoco tenemos que retenerlas por mucho tiempo. Tenemos que tener un equilibrio, y ahí el supervisor juega un punto clave e importante para detectar y decir, bueno, este hermano ya está al punto para que tome la responsabilidad, o le hace falta un poquito más. Pero es importante que los supervisores garanticen ese crecimiento. Y un cuarto elemento, el supervisor va a lograr la multiplicación y el crecimiento si le enseña a los líderes, a los anfitriones, a los colaboradores acerca del discipulado. Aquí, hermanos, es donde es importante la reunión de planificación. La reunión de planificación. Aquí también es importante los listados de oración por los amigos. Que cada supervisor vaya y le pregunte a los líderes, hermano, ¿me podría enseñar el listado de oración de su célula? Por los amigos, por los que están orando. Esas son parte de las funciones del supervisor. También, hermanos, el supervisor debe de estar pendiente del seguimiento a los nuevos creyentes a través de las visitas programadas. Hermanos, ya fueron a visitar a la hermana que se convirtió el domingo en la iglesia, o al hermano que se convirtió en la célula, o al niño que se convirtió en la célula infantil. Y también, hermanos, el supervisor, como parte de ese crecimiento y de esa multiplicación, debe de involucrar a todos los miembros de la célula en las actividades de la iglesia. Porque recuerde que somos una iglesia de dos alas, una iglesia que vuela sobre dos alas: el ala del sistema celular y el ala de las celebraciones acá en la iglesia. Bien, hermanos, nos vamos a reunir brevemente en grupos de 5 o 6 ahí. Y la pregunta es, ¿por qué es importante que el supervisor involucre a su equipo en el crecimiento y la multiplicación? ¿Y qué elementos considera que no están propiciando en su sector un crecimiento y una multiplicación saludable? Pueden reunirse, por favor, hermanos. Nadie se quede sin reunirse. Por favor, reúnanse ahí con el grupo que tenga ahí más cerca de usted. No deje a nadie afuera. A nadie deje afuera. Trate la manera de reunirse. Acérquese ahí, hermanos, acérquese. Reúnase.
hermano, vamos a volvernos a colocar en nuestros lugares. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a invitar a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas que puedan pasar, por favor. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y vamos a orar de una sola vez para quedar despedidos. Solamente vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Recogemos nuestras ofrendas y vamos a ir concluyendo este servicio. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos has concedido de estar en este lugar. Queremos pedirte que bendigas las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae. También te pedimos, Señor, que nos apartes de todo peligro, nos apartes de todo mal, de todo aquello, Señor amado, que obstaculice nuestro retorno hacia nuestros hogares. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos, solamente algunos anuncios.